Antes de iniciar, es importante que conozcas cuáles son esas recomendaciones o los prerequisitos que deberíamos de tener para que puedas aprender al máximo durante este módulo. Una de nuestras recomendaciones es que hayas tomado alguno de los módulos anteriores que hicimos para ti, porque si llegaste a tomar cualquiera de estos, no tendrás ningún problema al seguir este módulo. Uno de ellos es Introducción a la programación visual de Dynamo. Este sienta las bases de cómo utilizar de forma eficiente y también conocer los aspectos básicos del uso de listas. También el workshop de Dynamo para Revit, sin duda, puede ser bastante útil para poder entender mejor lo que se avecina en este módulo. Por otro lado, también sabemos que existen diferentes formas para llegar a aprender Dynamo de forma básica, por lo que a continuación te decimos cuáles son los aspectos básicos que se recomiendan para potenciar tu aprendizaje. Los conocimientos previos que recomendamos son tener un dominio básico de Dynamo, saber usar de forma básica las listas, saber plantear o crear algoritmos básicos, tener conocimiento básico en las herramientas de Revit, Excel y Google Sheet. Por último, como recomendación personal, es tener las ganas de aprovechar al máximo este módulo, ya que al fin y al cabo este va a darte bastante ventaja en poder reducir tu tiempo dentro del diseño y documentación usando la metodología BIM. En cuanto a las recomendaciones del software, te recomendamos que tengas instalado Autodesk Revit 2020 en su actualización punto 2. Y esto es debido a que es la versión en la cual estaremos realizando este módulo. Si tienes alguna versión anterior de Revit, revisa que tengas instalado Dynamo 2X en esta. En caso de que no tengas instalado Dynamo 2X en algunas versiones anteriores de Revit, dentro de nuestros bonos tenemos un ebook en donde podemos navegar en este y en caso de que no tengamos instalado la versión 2X en versiones anteriores de Revit, poder instalarlo fácilmente. También es importante que tengas instalado Excel para poder hacer los ejercicios, ya que haremos uso de hojas de cálculo para exportar e importar información. Además, es importante tener una cuenta Gmail activa, ya que esta es la que nos va a permitir acceder a los servicios de Google Drive. Si no la tienes, créala ahora, es bastante sencillo y gratuita. Si todavía no cuentas con estos software dentro de tu ordenador, te recomendamos que primeramente instales o configures tu estación de trabajo para aprovechar al máximo nuestro módulo. Algo importante que tienes que recordar es que Dynamo funciona mejor cuando tenemos a Revit en el idioma inglés. En caso que lo tengas en otro idioma, te recomendamos cambiarlo para este módulo. Tanto en nuestro ebook como en nuestra descripción puedes encontrar la liga que te llevará a un video donde te mostramos cómo cambiar el idioma de Revit de forma muy sencilla.